Muy buenos días, tardes, noches, tengan todos ustedes según sea el horario en el que vean el siguiente video. Mi nombre es Chable Espada Sabrina Alexandra, soy estudiante de la Universidad del Caribe en la carrera de Negocios Internacionales. El día de hoy les haré una pequeña presentación acerca de algunos temas que desarrollamos durante el semestre en la materia correspondiente a Derecho Aduanero, la cual es impartida por el profesor Arturo Carrillo II Nos. Espero que sea de su entendimiento y agrado el siguiente video, así que demos inicio. Como podemos ver aquí en la pantalla, les estoy compartiendo un poco de mi trabajo, una página web que realizamos para que ustedes tengan un poquito de accesibilidad acerca de estos temas y en cualquier momento la puedan consultar sin ningún problema. Como pueden ver, aquí están algunos de los temas que vamos a desarrollar en el siguiente video correspondientes a la materia aduanera. Muy bien, demos inicio explicando algunos conceptos básicos. ¿Por qué es importante saber estos conceptos básicos? Bueno, es de suma importancia poder tener un poquito de conocimiento sobre ellos para después poder entender un poco más el marco jurídico que vamos a tomar. Como primera instancia o como primer concepto, podemos encontrar la definición de Estado, que en pocas palabras hace referencia o alusión al área geográfica donde se encuentra instaurada cierta sociedad o civilización, o también lo podemos entender como el lugar donde se desarrolla una comunidad. Aquí, como pueden ver, se mencionan algunos autores y se mencionan algunos libros que ustedes en cualquier momento pueden llegar a consultar para tener un poquito más de información acerca de estos conceptos. Continuemos con el concepto de pueblo. Bueno, podemos entender o comprender al pueblo como las personas o el elemento humano que va a conformar la comunidad o al Estado. Para poder entender un poquito mejor estos conceptos, les voy a dar y les voy a presentar un ejemplo. Tenemos una escuela. En esta escuela, nuestro estado estará conformado por las aulas, las oficinas, la biblioteca, la cafetería, por toda la infraestructura de la escuela. Y el pueblo van a ser los estudiantes, los maestros, el personal de limpieza, todas aquellas personas que tengan alguna labor o que simplemente deban de asistir a esta escuela. Después de esto, tenemos el territorio. El territorio hace alusión al sitio donde se llevará a cabo las legislaciones o normas. Volviendo al ejemplo de la escuela, podemos entender como estas legislaciones, como territorio, a las normas que se nos presentan al nosotros pertenecer a un estado. ¿Cómo es esto? Nosotros al asistir a la escuela contamos con ciertos reglamentos o normas, ya sea de nuestro comportamiento, de nuestra vestimenta, de nuestro peinado, entre otras. Nosotros como partes de este estado debemos de cumplir con las normas que se nos imponen. Y esto es lo que podemos entender como territorio. Ahora, existe cierta diferencia entre el territorio y el territorio aduanero. La diferencia que existe entre uno y el otro es que el territorio aduanero es aquel que se encarga de la validez que se delimita a las aduanas. Es decir, el territorio únicamente va a estar conformado por las aduanas. Aquí es en donde entra la legislación y las normas con referencia a la materia aduanera, que un poquito más adelante hablaremos acerca de esta legislación. Ahora, dentro de nuestro país, o más bien estado, nos encontramos con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta es nuestro reglamento más importante, ya que de él se desprenden las demás leyes que conforman nuestra legislación, ya sea en materia penal, civil, laboral, aduanera, etc. Si regresamos al ejemplo de la escuela y nos encontramos con todos los altos mandos de ella, podemos comprender que el director es el que tiene la máxima autoridad y dependiendo de sus reglamentos es lo que van a realizar o lo que van a hacer los demás colaboradores dentro de la institución para actuar. Pues esto mismo sucede con la Constitución. Esta es nuestra reglamentación,
más alta y la que más peso tiene, ya que de ella se desprenden de más reglas. También veremos un poquito más de esto adelante. Es importante resaltar que en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se menciona la supremacía de nuestra Constitución y ahí se habla de todas las leyes que emanan de la misma. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de lo que viene siendo el derecho aduanero. Ya teniendo en cuenta estos conceptos básicos, podremos comprender un poquito mejor su definición. El derecho aduanero es aquel que entendemos como las normas que regulan todas las funciones que se llevan a cabo en el Estado con relación a la materia de comercio exterior. Es decir, que verifica todos aquellos movimientos, ya sea la entrada o la salida de mercancías, que se dan en cierto territorio. En este caso va a ser la aduana. De igual forma, vamos a encontrar un poquito más aquí abajo los fundamentos constitucionales, que es importante de igual forma resaltar que en el artículo 40 de nuestra misma Constitución se habla acerca de la República, la cual es una que está compuesta por estados libres y soberanos. De igual forma, en el artículo 49 vamos a encontrar la división de los mismos, o bien de los poderes, ya sean el ejecutivo, el legislativo y judicial. Voy a profundizar un poquito más en este tema porque a nosotros como materia aduanera nos concierne mucho esta división de poderes y ahorita van a entender por qué. En el artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se nos hace mención de que el poder ejecutivo recae sobre un individuo. En este caso va a ser el presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, todo el peso de los reglamentos y todo lo que se debe de llevar a cabo en nuestro país recae sobre este individuo. El poder legislativo lo podemos nosotros comprender como la integración de los congresos, parlamentos, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, que serán quienes rectifiquen o quienes pongan en duda las decisiones que va a tomar el presidente. Y una vez que estos entren en consenso y se decida si sí o no se realiza, es que entonces el presidente toma acciones y cartas en el asunto. Mientras que el Poder Judicial es aquel que se ocupa de la aplicación de las leyes para impartir justicia. Y es importante señalar que en el artículo 94 de nuestra misma Constitución se estipula que son depositarios del ejercicio de este poder, es decir, que quienes deben de realizar estas acciones para que se imparta justicia son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo Judicial Federal y el Tribunal Electoral. De igual forma, es de suma importancia recalcar que el Poder Ejecutivo se divide en tres partes, que esto es lo que a nosotros nos interesa con relación a la materia aduanera, ya que estas son los órganos centralizados, los órganos descentralizados y los órganos desconcentrados. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque es importante resaltar que en la Ley Orgánica de Administración Pública Federal es en donde se hace mención de las bases para que nosotros podamos comprender un poco mejor lo que es esta división de poderes, así mismo como las secretarías que conforman cada uno de los poderes de nuestra legislación. Entonces, en esta ley es en donde se hace mención de todas las secretarías que están a cargo de los organismos centralizados. Para ser específicos, en el capítulo 2, artículo 26. Es importante mencionar esto de los organismos centralizados, descentralizados y desconcentrados, ya que una de las secretarías que está más apegada a lo que viene siendo la materia aduanera es el SAT, el cual es un órgano desconcentrado. Este órgano desconcentrado pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual es a su vez una secretaría centralizada. Para nosotros, este organismo es de suma importancia en lo que concierne a la materia aduanera. Ahora, una vez que ya pudimos comprender un poquito más esto y aquí, en esta parte del orden jerárquico, se les explica un poco más acerca de la supremacía de nuestra Constitución,
Pasemos a las fuentes del derecho. Es importante hacer hincapié de que estas son las que radican de los elementos constitutivos para la creación del derecho. Es decir, que con estas se crean aquellos fundamentos legales que más adelante nos van a apoyar para nosotros mantener un orden y un control dentro de nuestro Estado. Contamos con diversas fuentes. A continuación se las presento, las cuales son históricas, las que podemos entender como todos los antecedentes del derecho, ya sean escritos antiguos, papiros, dibujos en paredes, todo lo que sea concerniente a derecho y que nos sirva para ver una evolución en estos procesos se considera fuentes históricas. En segunda instancia, tenemos las fuentes materiales, que estas son aquellos elementos que determinan todo lo que contienen las normas. Y por último, tenemos las formales, las cuales son todos los actos o procesos donde ya se crean las normas jurídicas. Una vez entendido esto, pasemos a hablar acerca de las diferentes normas que existen. En primera instancia, tenemos las normas morales. Estas son las que regulan el comportamiento de las personas. Es decir, esta principalmente la tenemos nosotros mismos en nuestro ser. Son aquellas que se nos han inculcado desde que somos pequeños, que nos dicen qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Normalmente estas afectan a la persona que las corrompe. Esto no va a tener ninguna consecuencia con ninguna otra persona más que contigo mismo por no haberlas cumplido. Ahora pasemos a aquellas normas que son las religiosas. Estas normas, cabe resaltar, estas normas son aquellas que se dan cuando se profesa alguna fe, es decir, cuando tú estás inmerso en alguna religión. Y el único que te puede castigar es el Altísimo, el Santísimo o la persona a la que tú le tengas puesta tu fe. Seguidamente tenemos las normas sociales, que son conocidas como reglas convencionales o reglas que se nos imponen por la sociedad. Estas son las que podemos entender: el ceder el asiento a una persona que se encuentra embarazada, discapacitada o que sea persona de la tercera edad. Normalmente la única consecuencia que vas a tener es ser el ojo público de la sociedad, o sea, que las personas que te rodean no estén de acuerdo con tus acciones. Y por último, tenemos las normas jurídicas, que estas son consideradas las normas más importantes, ya que estas normas son universales. Estas se basan en lo que viene siendo las legislaciones que se encuentran dentro de un estado. Con estas sí vas a tener una consecuencia mayor, ya que puede ser desde ir a la cárcel, recibir alguna multa, etc. Tengas bien implementadas tus bases morales, sociales o religiosas, si tú incumples o fragelas alguna de estas normas, sí vas a tener consecuencias y te va a caer todo el peso de la ley. Por eso se dice que son las más importantes, ya que estas son universales. Estas no se pueden pasar por alto. Continuemos ahora con lo que viene siendo el fundamento constitucional del derecho aduanero. Como bien sabemos, el derecho aduanero no simplemente está fundamentado por las leyes que son pertinentes a la materia aduanera. Entre estas leyes que acabo de mencionar, podemos resaltar la ley aduanera, el Código Fiscal de la Federación, la ley sobre el impuesto sobre la renta, la ley sobre impuestos especiales, el reglamento interno de la ley aduanera, el manual de procedimientos y operaciones aduaneras, entre muchísimas otras que vamos a encontrar. Sino que esta también tiene una base constitucional, la cual se encuentra en lo que podemos ver a continuación. Pasándonos al siguiente tema, vamos a hablar acerca de las fuentes del derecho aduanero. Esta se crea y se desarrolla a través de diversas fuentes, las cuales son las disposiciones constitucionales, los tratados y convenios internacionales, los reglamentos, la jurisprudencia, la doctrina,
los principios generales del derecho, entre otros. ¿Por qué estos son considerados las fuentes del derecho? Porque si nosotros tenemos un acuerdo comercial con otro país, este país debe de respetar la normatividad que se tiene dentro de nuestro país. Es por ello que se realizaron estas leyes para que podamos entrar todos en un acuerdo y la exportación e importación de mercancías se pueda hacer de una forma más agilizada. Ahora hablemos acerca de los sujetos del derecho aduanero. Es importante resaltar que en este caso contamos, según lo mencionado en el artículo 2, en su fracción 2 y 21 de la ley aduanera, la cual nos da a entender que las autoridades o sujetos del derecho están facultadas por la ley para ejercer su autoridad en materia aduanera. Esto quiere decir que únicamente las autoridades aduaneras son aquellas que pueden disponer o no de lo que se realiza dentro de la misma aduana. Podemos encontrar entre estas autoridades a lo que viene siendo el agente aduanal, ya que esta es la persona que promueve el despacho de mercancías según los diferentes regímenes aduaneros que competen a esta ley. Estos regímenes los veremos un poquito más adelante. De igual forma, según lo estipulado en el artículo 3 de la ley aduanera, podemos entender que las autoridades aduaneras son las únicas encargadas de ejercer las funciones relativas con la entrada y salida de mercancía al territorio nacional. Es decir, no puede entrar una persona ajena a la autoridad aduanera para poder realizar este traspaso de mercancías. Si entra alguien de la Secretaría de Economía, alguien de la Secretaría de Bienestar o de cualquier otra instancia gubernamental, estas no se pueden involucrar con lo que viene siendo las aduanas, ya que las únicas autoridades facultadas para realizar esto son las autoridades aduaneras. Muy bien, ahora vamos a pasar a un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de las aduanas. En repetidas ocasiones he mencionado a lo largo de este video la aduana, pero no sabemos muy bien qué es lo que es. Vamos a explicar. Podemos entenderlas como un punto o un lugar estratégico donde es realizado el proceso de importación o exportación de mercancías. Este punto estratégico no puede ser cualquiera, no puede ser a la vuelta de tu casa, en la tiendita de la esquina, no. Va a ser en donde la ley lo decida, en donde la ley lo faculte. Ahí es en donde se realizará este traspaso de mercancías. Es de suma importancia también mencionar que en el artículo, que contamos, con 49 aduanas en todo México, las cuales se encuentran divididas de la siguiente forma. Tenemos 19 fronterizas norte, 17 marítimas, 11 interiores y 2 fronterizas sur, que son las que podemos ver a continuación en la siguiente imagen. Después podemos mencionar que en el artículo 7 del RISAT es en donde se hace mención de la sede y el nombre de cada una de las 49 aduanas. Para saber cuáles serán las modalidades de transporte para realizar esta movilidad de mercancía, encontramos en el artículo 11 de la ley aduanera cuáles son los diferentes medios de transporte en el que este traspaso se puede hacer. Entre ellos está el marítimo, el terrestre, el ferroviario y el aéreo, con los cuales se puede realizar esta movilidad de mercancías. Muy bien. Una vez definido esto, vamos a poder entender ahora sí algunas de las funciones aduaneras que se tienen aquí a continuación. Bueno, ya hablamos de las aduanas, ya hablamos del traslado de mercancías, pero ¿qué es el despacho aduanero? Muy bien, pues podemos entender al despacho aduanero o el despacho de mercancías. Este tiene su fundamento legal en el artículo 35 de la ley aduanera, en donde se explica y se hace mención que son actos. Los actos los podemos entender como procedimientos y formalidades, los cuales podemos entender como trámites que se realizan con relación a la entrada y salida de mercancía. Entonces, podemos entender el despacho aduanero como los actos y formalidades que se deben de realizar para poder generar este despacho de mercancías.
También para poder hacer esto se requiere de un pedimento, el cual contiene toda la información detallada del contenido de la mercancía. De igual manera lo podemos entender como un manifiesto donde se aclara la mercancía que se quiere exportar, las características, el tamaño y el volumen que nosotros estamos presentando al momento de realizar una importación o una exportación. El fundamento de este pedimento se encuentra en el artículo 36 de la Ley Aduanera y su instructivo o el formato de llenado, así como demás especificaciones, se encuentra fundamentado en el anexo 22 de las reglas de carácter general en materia de comercio exterior. Ahora hablaremos acerca de algunos mecanismos que han agilizado con el paso del tiempo este proceso de registro, de revisión y de paso de mercancías. En primera instancia tenemos el BUSEN o Ventanilla Única Digital del Comercio Exterior. Este BUSEN lo que permite es agilizar los procesos o los trámites que se deben de realizar al momento de querer buscar las restricciones y regulaciones no arancelarias de la mercancía que nosotros queremos trasladar. Algunos de los objetivos son que da un acceso y una búsqueda más fácil y simplificada de estas regulaciones para que así no se tenga que estar haciendo un papeleo o se tenga que estar tardando horas al momento de querer buscarlo. De igual forma, hace una reducción de costos, ya que no se tiene que utilizar el papel como antes y ahora todo está en una base de datos. De igual forma, tenemos al SAI, que es el Sistema de Autorización Aduanera Integral. Este es un sistema en el que todos los operadores, todas las autoridades aduaneras tienen la información acerca de la Administración General de Aduanas. Es decir, que cuentan con toda la información actualizada de lo concerniente a lo que sucede en aduanas para poder agilizar también el proceso del traspaso de la mercancía. Todos estos mecanismos que se les están presentando a continuación tienen su fundamento legal en la ley aduanera del artículo 16 al artículo 16b, ya que se explica aquí que los servicios de administración tributaria o el SAT autoriza a empresas particulares, empresas que ya no son partes de lo que viene siendo lo privado con referente al Estado, al gobierno, para que ayuden a controlar estos movimientos y se pueda hacer un proceso electrónico más detallado, más simplificado, sin que se tenga que requerir de demasiado tiempo para poder realizarlo. De igual forma, tenemos al CIAVE, que este es un sistema de supervisión y control vehicular. Este también fue un proyecto de modernización que inició en el año 2007 y se llevó a cabo en el año del 2012. Esto hace que el cruce, la entrada y salida de vehículos sea un poco más fácil. Aquí también podemos encontrar de qué forma está compuesto el sistema. También tenemos lo que es el PITA o el Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera, donde se busca la automatización de los procesos de la entrada y la salida de mercancías, para que así no se tengan que esperar mucho tiempo al momento de querer ingresar para la verificación de sus mercancías. De igual forma tenemos el DODA, que es un documento de operación para el despacho aduanero. Este está generado con información que valida todos los procedimientos que ya se llevaron a cabo y que ya están pagados, para que al momento de que tú ingreses a aduana ya sea más fácil que se haga el siguiente paso para la mercancía. De igual forma, y esto sí es muy importante mencionarlos, contamos con los mecanismos intrusivos y no intrusivos. Estos mecanismos están fundamentados en el artículo 4 de la ley aduanera, en donde podemos encontrar los diversos mecanismos con los que se cuenta para hacer una revisión generalizada de la mercancía, es decir, para ver que realmente estés importando o exportando la mercancía que tú habías señalado, que no haya alguna diferencia entre lo que tú señalaste en tu pedimento con la mercancía que está cruzando en aduana. Esto permite hacer de mejor manera la descarga de las mercancías.
Hay que mencionar que los medios intrusivos son aquellos en los que se necesita descargar la mercancía, o sea, bajarla de nuestro medio de transporte para que pueda ser realizada. Mientras que los mecanismos no intrusivos, como ya mencionamos en el artículo 4 de la ley aduanera, son los rayos X, las cámaras interiores de video, entre otros. Esto es con la finalidad de que tampoco se perjudique a la mercancía que se está transportando. En caso de ser o de ver por medio de estos mecanismos no intrusivos alguna diferencia o alguna deficiencia entre la mercancía que se está queriendo pasar por aduana, entonces ya se procederán a los mecanismos intrusivos para cerciorarse que realmente esté todo en orden. Y aquí, como ya mencioné anteriormente, se hace una pequeña definición de lo que viene siendo el pedimento. Pasémonos ahora a los regímenes aduaneros, que yo en un momento hice mención de ellos y ahorita los vamos a poder esclarecer un poquito mejor. Estos regímenes están fundamentados en la ley aduanera desde el artículo 90 hasta el artículo 135, 136, si no mal recuerdo, de la misma ley aduanera. Nos podemos encontrar con 6 diferentes regímenes aduaneros, los cuales son los definitivos, los temporales, el depósito fiscal, el tránsito de mercancías, la elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado y el recinto fiscalizado estratégico. Muy bien. En cuanto a la mención de estos regímenes aduaneros, podemos encontrar en el artículo 90 de la ley aduanera la clasificación de estos mismos, que son los que ya mencioné con anterioridad. En los regímenes definitivos tenemos los de importación y exportación. El de importación está fundamentado en el artículo 96 de la ley aduanera y el de exportación en el artículo 102 de la ley aduanera. ¿Qué quieren decir esto? El de importación se refiere a la entrada definitiva de mercancías, es decir, que ya se quedará en el territorio extranjero por tiempo ilimitado, que ya no tiene que volver a salir ni se tiene que pasar por medio de un depósito fiscal, es decir, ya se queda en ese territorio para siempre si así lo queremos ver. En el de exportación, este lo podemos entender de igual forma en la salida de la mercancía de nuestro territorio para permanecer en el extranjero por tiempo ilimitado, es decir, que ya no la vamos a regresar, ya se quedó. En los temporales de importación y de exportación, sus respectivos artículos son el 104 de la ley aduanera, en el que se hace mención que estos se van a ir, bueno, en el de importación las mercancías ingresan al país por un tiempo definido, o sea, estos no son para siempre, estos solamente serán por algún periodo de tiempo. Se debe de revisar que no se sufra con ninguna alteración y regresen en el mismo estado con el que se nos fueron asignados a su país de origen. En el caso de los de exportación es de la misma forma, son mercancías que salen del país al extranjero por tiempo limitado. Esto puede ser porque necesitamos que se le realice algún etiquetado, algún envasado o que se termine de armar o ensamblar las mercancías que nosotros estemos trasladando y al momento de que esto se termine se regresa al país de donde fue exportado. Ahora vamos a hablar acerca del depósito fiscal, el cual está fundamentado en el artículo 119 de la ley aduanera. Este consiste en almacenar mercancía, sea de procedencia extranjera o nacional. Esto será por medio de almacenes o de depósitos para que se mantenga el resguardo de la misma. Después tenemos el tránsito de mercancías. Esto únicamente se refiere al traslado de mercancías de una aduana nacional a otra, sin necesidad de interferir con algún otro mecanismo. Esto no es como lo que hemos visto de el traspaso de nuestra, cuando nosotros estamos en los aviones y se realiza un transbordo de mercancías, se puede entender de la misma forma, pero no es así. Este tránsito de mercancías se refiere a que únicamente se va a pasar la mercancía de una aduana
hacia la otra, es decir, se va a pasar de la aduana de Subteniente López a la aduana de Progreso. No se entiende como un transbordo. Después tenemos la elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. Esto quiere decir que es la introducción de mercancías extranjeras o nacionales para ser retomadas al extranjero para después ser exportadas. Esto quiere decir que nosotros vamos a introducir mercancías extranjeras o desde nuestras mismas mercancías nacionales para después ser vueltas a exportar o importar hacia el extranjero. Esto una vez que ya se termine su proceso de envase o transformación. Después tenemos el recinto fiscalizado estratégico, que es la entrada temporal de mercancías extranjeras al recinto fiscalizado. Se busca que se dé un buen manejo y almacenamiento de las mismas. Podemos encontrar también su concepto en el artículo 135A de la ley aduanera. Como siguiente punto tenemos la clasificación arancelaria. Una disculpa. Aquí podemos encontrar al sistema armonizado de mercancías, el cual es una nomenclatura de 6 cifras que nos ayuda a facilitar el comercio internacional y así reducir los costos a nivel de intercambios internacionales. Esto es como una guía para que sepamos en qué capítulo, subcapítulo, partida o subpartida se encuentra la mercancía que nosotros queremos pasar a exportar. Aquí podemos encontrar una mejor imagen de lo que estoy explicando. Aquí tenemos el capítulo, la partida, la subpartida y la fracción arancelaria, en donde se define la clasificación de nuestra mercancía, si es animales vivos, animales muertos, si requiere refrigeración, para que así nosotros sepamos todos los procesos o cuidados que debe de tener esta mercancía al momento de ser exportada. De igual forma, esta clasificación está reglamentada en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, la cual cuenta con 2 artículos. En el primero se define el impuesto o la tarifa de dicha ley y en el artículo 2 se establecen las reglas generales y complementarias para realizar la interpretación de esta codificación. Ahora hablaremos acerca de las contribuciones al comercio exterior, o bien conocidos como los impuestos. En este caso tenemos los impuestos generales de importación y exportación. En la ley aduanera se establece que la ley de impuestos generales de importación y exportación son los que regulan y facilitan la entrada y salida al territorio nacional de mercancías, así como los medios que se transportan o con los que coinciden, ya sea el despacho aduanero y los hechos o actos que derivan de este mismo. Es importante resaltar que están obligadas al pago de impuestos aquellas personas que ingresen mercancías del territorio nacional o las extraigan del mismo. Es decir, al nosotros hacer el proceso de importación o exportación, requerimos hacer el pago de un impuesto, ya que estamos realizando una acción que requiere del apoyo de una dependencia gubernamental. Este impuesto se establece y puede ser calculado el monto que se deberá de pagar, ya sea en las importaciones o en las exportaciones. Esto lo podemos encontrar en la ley aduanera en su artículo 1. El impuesto al valor agregado o el IVA, mejor conocido, podemos entenderlo como un impuesto indirecto sobre nuestro consumo. Creo que todos en algún momento hemos ido al súper y al final de nuestra compra podemos encontrar en la parte inferior un apartado que nos dice IVA y nos cobran una parte proporcional según lo que nosotros hemos comprado. Si no mal recuerdo, es un 16% lo que se nos cobra sobre el precio de nuestra compra del IVA. En el artículo 1 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se hace mención que tanto las personas físicas o morales que en el territorio nacional
realicen alguna de estas actividades, que viene siendo que se enajenen bienes, que presten servicios, que otorguen el uso o goce temporal de bienes, que importen sus bienes o servicios, deberán pagar el IVA. Ahora, tenemos el derecho de trámite aduanero. Es importante recalcar que en el artículo 1 y el artículo 49 de la Ley Federal de Derechos se menciona que este derecho de trámite aduanero se causa con motivo de operaciones aduaneras que se efectúan utilizando un pedimento o un documento aduanero que corresponde en términos de la ley aduanera. Cada 6 meses se actualiza el monto de lo que nosotros queremos pasar a importar o exportar. Aquí tenemos la fracción y dependiendo de la fracción a la que pertenezca nuestra mercancía es el pago que se debe de realizar para poder trasladarla sin ningún problema. Bueno, para realizar más bien el trámite que nosotros necesitamos para poder efectuar este traslado de mercancías. De igual forma tenemos las cuotas compensatorias. En el artículo 60 de la Ley del Comercio Exterior hace mención de que le corresponde a la misma Secretaría determinar las cuotas compensatorias y estas van a ser equivalentes a la diferencia entre el valor normal y el precio de la exportación. Esta cuota se realizará según los casos estipulados en el artículo 63 de la misma ley. Algunos casos son los que aquí se presentan a continuación y se menciona también en el artículo 65 de esta misma ley que se realizará el cobro de las cuotas compensatorias, ya sean provisionales o definitivas. De igual forma, contamos con la reexpedición de mercancías de franja o región fronteriza. En el artículo 136 de la ley aduanera se habla acerca de lo que es la franja fronteriza. Y esta la podemos entender como aquella división, vamos a decirlo, internacional o territorial, ubicada a 20 kilómetros hacia el interior de nuestro país. Es decir, es como una delimitación del territorio de nuestra frontera. Y de igual forma podemos encontrar en el artículo 138 y 139 de la ley aduanera los contribuyentes que expidan mercancías que sean ya de procedencia extranjera importadas a la franja o región fronteriza, deben pagar en cualquier aduana las diferencias correspondientes al IGI. Y aquí mencionamos algunos casos que de igual forma están fundamentados en la ley aduanera. Vamos a hablar ahora de las infracciones y los delitos aduaneros. Tenemos aquí las facultades y atribuciones de la autoridad aduanera, que según lo estipulado en el artículo 144 de la misma ley, se menciona que la Secretaría tendrá diversas facultades. Estas facultades únicamente serán realizadas por las autoridades aduaneras, ya que, como mencionamos anteriormente, son las únicas que están facultadas para poder realizar cualquier tema correspondiente a estas aduanas, según lo establecido en la misma normatividad. Podemos encontrar también en el Reglamento Interior de Servicio de Administración Tributaria que se mencionan las facultades como las unidades administrativas que se encuentran bajo su disposición. Esto lo podemos ver en su artículo 2. Tenemos también las infracciones y multas relacionadas al despacho de mercancías. Esto lo podemos encontrar en la página del SAT y en los artículos 176 y 177 de la ley aduanera, donde se mencionan algunas infracciones que se realizan al momento de transportar, exportar o importar mercancías, así como también tenemos un apartado donde se menciona la cantidad de multas que se deben de pagar al infligir con algunas de las normatividades presentadas en la ley aduanera, en la ley de comercio exterior, en la ley del SAT. Es importante señalar que al momento de nosotros realizar el proceso de importación o exportación de mercancías, debemos de basarnos mucho en nuestros fundamentos legales para poder realizarlo, ya que si nosotros llegamos a infligir con algunas de estas normas, se nos será sancionado o se nos atribuirá un PAMA, que veremos más adelante de qué se trata. Aquí está precisamente.
Un PAMA es un embargo precautorio y procedimiento administrativo en materia aduanera. Aquí es en donde se hace constar las irregularidades detectadas en nuestros procesos. Se procede al embargo precautorio de la mercancía o el medio de transporte donde se realice la misma hasta poder hacer una verificación de todos los cargos que se van a llevar a cabo según las infracciones que nosotros hemos cometido. Aquí tenemos algunas causales para poder levantar un PAMA y es de suma importancia también mencionar el procedimiento con el que se lleva a cabo el PAMA, el cual se conforma de los puntos que tenemos aquí a continuación. Los invito a leer esto detalladamente porque es muy importante mantener todos nuestros ordenamientos, nuestros procedimientos al momento de realizar este traspaso de mercancías de la manera más apegada a las regulaciones y a las leyes posibles. Contamos también con los recursos de revocación. Estos son aquellos que permiten impugnar actos o resoluciones definitivas de la autoridad fiscal federal. Se deben de dar argumentos y exhibir pruebas que amparen tu pretensión. Cuando la autoridad las analice y las valore, emitirá una resolución. Podemos entender esto como cuando nosotros realizamos un juicio y se realiza la muestra o la prueba o la demostración de la evidencia para mostrar si tú estás infringiendo o no con alguna norma según lo establecido en la ley. Claro que todo esto tiene un proceso. Es importante de igual forma pasar a la lectura de esto, ya que también cuenta con su fundamento legal y esto va de la mano con el PAMA. Por último, nos encontramos con los juicios. Tenemos dos tipos de juicios, el juicio contencioso administrativo y el juicio de amparo. Hablemos del primero. Podemos encontrar en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en el artículo primero, donde se nos dice que los juicios que se promueven ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se regirán por las disposiciones que se presentan en esta ley. En el artículo segundo de esta misma ley se dice que este juicio contencioso procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Procede este juicio contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general diversos a los reglamentos, cuando sea autoaplicativos o cuando el interesado de la controversia en unión del primer acto de aplicación. Este juicio contencioso se va a realizar una vez que se tenga bien definido la falta que tú cometiste. Entonces, si tú cometes una falta, se te levanta un PAMA y en el PAMA cuando pides una resolución o una demostración de las evidencias para que se pueda revocar tu culpabilidad y esto no sucede así, entonces ya se pasa a un juicio contencioso administrativo en donde se hará la revisión oportuna y se tendrán a ambas partes, ya sea el culpable y el demandante, para que se pueda llegar a un acuerdo o una resolución en este caso. De igual forma tenemos al juicio de amparo. Este es una defensa ante el posible agravio de un ente autoritario hacia un individuo. Este juicio de amparo existe en dos tipos, el directo y el indirecto. El directo es aquel que se presenta ante los tribunales colegiales del circuito según el artículo 35 de la Ley del Amparo. Este cuenta con un plazo de 15 días que es posterior a la emisión. Y el indirecto, que es en donde se presenta ante el juez del distrito, según lo estipulado en el artículo 35 de la Ley de Amparo. Podemos encontrar igual su fundamento legal en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es importante mencionar que este juicio de amparo es como una segunda oportunidad. Es decir, si tú tienes una demanda con un ente administrativo o supongámoslo, Juanita decide demandar a su mamá porque su mamá no la dejó salir. La mamá presenta las pruebas, se analizan las pruebas y al momento en el que estas pruebas se analizan y se demuestra que la mamá tiene razón, Juanito decide meter un amparo
para que se puedan revisar otra vez las evidencias presentadas y se pueda reestructurar la demanda y el juicio que se presentó con anterioridad. Esto con la finalidad de que se siga llevando o se siga buscando un acuerdo entre ambas partes. Si no estoy mal, y lo digo con temor a equivocarme, los juicios de amparo se dan según si el juez aprueba que se pueda volver a otorgar esta oportunidad para que se vuelva a hacer un desglose de las pruebas y se pueda llegar a la conclusión del caso. Y por último, tenemos el contrabando, que yo creo que no solamente en el ámbito aduanero existe este contrabando, sino que existe realmente en todo, en todas las legislaciones que tenemos. Este contrabando lo podemos entender como el traspaso ilegal de la mercancía. Creo que no es para nadie un secreto que una de las mercancías que más se trasladan y son ilegales en el país es las sustancias nocivas para la salud de algunas personas, como lo son las drogas, más bien. En muchas ocasiones se ha dado, se ha detenido siempre a las personas que realizan este tipo de contrabandos o que quieren pasarse de listos con la autoridad aduanera y quieren pasar mercancías que no es la que están mostrando en su pedimento. Entonces, es de suma importancia también tener mucho cuidado al momento de realizar un traspaso de mercancías o las personas o los importadores o exportadores con los que te estás asociando, porque no sabes en qué momento estos puedan realizar o sea mercancía de contrabando la que te están ofreciendo para traspasar. Bueno, por último, podemos encontrar aquí unos anexos, que es un pequeño glosario donde espero les ayude mucho para que ustedes puedan entender algunas de las palabras que se mencionan y así tengan un poquito más claro de qué es en lo que se está hablando en esta página. Espero que esto les haya servido mucho, de verdad. Para mí es un placer poderles presentar este trabajo. Me siento muy complacida con lo que hemos realizado durante este semestre con este profesor. Así que sin más por el momento les doy las gracias. Que pasen un buen día, tarde o noche según sea el caso. Y nos vemos en el próximo video de aduana en un clic. Que pasen muy buenas noches.